ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y pues aquí parece que habemos puros cristianos. ¿Quién de aquí es cristiano? A ver, por favor, levante la mano los que son cristianos. ¿Y el que no es cristiano? Todos somos cristianos. ¿Quiénes son hijos de Dios? A ver, levante la mano, por favor, el que es hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. ¿Y por qué son hijos de Dios? Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál es ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿A quién se refiere el apóstol Juan en el Evangelio de Juan? A Jesucristo. Habitó entre nosotros y dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y dice que vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? ¿A quién vino Jesucristo? A su pueblo escogido, a Israel. Pero su pueblo no creyó en él, no creyó que él era el enviado de Dios, el Mesías, y lo rechazó y lo condenó a la cruz. Y no sabían que era el plan de Dios, porque eso nos benefició a nosotros. Los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces somos hechos hijos de Dios porque hemos creído en que Jesucristo es el Mesías, es el enviado, el ungido, el enviado de Dios para salvación, para perdón de pecados. Sí, por eso somos hechos hijos de Dios. ¿Todos aquí han creído en Jesucristo? ¿Sí? ¿Quién conoce a Dios? Levante la mano, por favor, el que conoce a Dios. ¿Nada más tú? ¿Los demás no conocen a Dios? Pues son muy poquitos. ¿Y los demás? ¿No conocen a Dios? Bienvenidos, jóvenes. ¿Ustedes son cristianos? ¿Sí? ¿Todos son cristianos? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Sí? ¿O hay alguno que no sea cristiano, hijo de Dios? ¿Sí? Bueno, ahora la pregunta es, ¿quién conoce a Dios? Levante su mano, por favor. ¿Sí? ¿Pero conocen al verdadero Dios o al Dios que hemos creado en nuestra mente? Porque muchos a veces creamos un Dios. Dios es amor, pero nos olvidamos que Dios es justicia y que Dios también tiene ira santa, que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿Conocen a ese Dios? ¿Al Dios de la Biblia? ¿O a un Dios que nos han inculcado, que nos hemos imaginado? No, es que yo pienso que Dios es así. Y ¿conocen a ese verdadero Dios? ¿Han escudriñado las escrituras? ¿Sí? Porque de ese Dios vamos a hablar. Por ejemplo, los musulmanes creen en Alá. Alá significa Dios en árabe. Y ellos, por medio de, no sé, de Mahoma, y tienen el Corán, y cada quien tiene su Dios. Las diferentes religiones o diferentes países. Pero nosotros creemos que el verdadero Dios es el Dios de la Biblia. Ese Dios que es trino, ¿sí? Que se encarnó en el Hijo, pero que el Hijo ascendió a los cielos y no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. Creemos que Dios es trino, porque esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen los atributos que solo Dios tiene. Entonces, vamos a hablar de ese Dios, del Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Quién ama a Dios? Que levante su mano el que ama a Dios.
A mí una vez me preguntaron, yo estudié en un colegio católico, en el colegio Remington, tuve un tío sacerdote católico en catedral, y yo iba mucho a platicar con él, tuve amistad con muchos sacerdotes de mis tiempos. Yo tengo 54 años y yo creía que sabía todo de Dios. Y cuando alguien me empezó a hablar de la palabra, de la Biblia, me preguntó, ¿tú amas a Dios? Sé sincero, ¿amas a Dios? Y yo le dije, pues, si te digo que sí te voy a mentir. La verdad no. Siendo sincero, no lo amo. Entonces le pregunto a ustedes, sean sinceros, ¿aman a Dios de verdad? O no sé, o sea, le tienen respeto. Levante la mano el que ame a Dios en verdad. No son todos, hay que ser sincero. Dice la palabra que el que ama a Dios le obedece. O sea, cualquiera puede decir que le ama, pero si no le obedece, realmente no lo ama. Entonces, esos que dicen que aman a Dios, ¿realmente lo están obedeciendo o están obedeciendo su yo, su carne, sus metas, y no lo que Dios, la voluntad de Dios para sus vidas? Otra pregunta, ¿quién ha nacido de nuevo? A veces vamos a la iglesia porque nos llevan, porque nos gusta, porque tenemos amigos, porque ahí está el muchacho que nos gusta, o por muchas razones. Pero a veces no somos nacidos de nuevo. Y la palabra dice, Jesús le dijo a Nicodemo, yo creo que todos sabemos la historia, que quien no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién ha nacido de nuevo? Levante su mano. Yo les voy a contar rápidamente mi experiencia de nacer de nuevo. Yo era una persona lujuriosa, veía algo que se le caía a mi hermano o algo perdido ahí y lo agarraba y decía, ay, pues si nadie lo reclama, pues me lo quedo. O en mi trabajo, yo soy jubilado del Seguro Social, de enfermería, agarraba cepillos de dientes, puño de cepillos de dientes, y lo regalaba. Y decía, ay, pues no tiene nada de malo. Después entendí que esos cepillos no eran para que yo los agarrara y me los llevara a la casa. No era para que yo agarrara el jabón en polvo y me lo llevara a la casa. Era para lavar el instrumental. Los cepillos eran para darle a los derechohabientes. Se me hacía fácil robar, se me hacía fácil decir mentiras. A veces iba caminando y veía una palmerita chiquita. Y, ay, qué padre está esta palmerita, está de noche, nadie ve. Y la arrancaba y me la llevaba. O sea, hacía cosas y decía, ay, no tiene nada de malo. Cuando conocí a Cristo, yo era mucho de que me iba detrás de las muchachas y les pedía el teléfono. Es más común de lo que tal vez los creen. Pues yo hacía eso. Pero cuando fui a Cristo, dejé de hacer eso. Pero iba en el camión al trabajo y se subía una muchacha y me aventaba. Y fui aprendiendo que dice Jesús que si miro una mujer con deseo en mi corazón, ya estoy adulterando. Y como fui amando a Cristo, conforme lo conocí, empecé a dejar de hacer esas cosas. Bueno, yo hacía muchas cosas malas y me justificaba. Pero cuando el día que me arrepentí y que clamé a Dios, ese día ocurrió en mí algo así como si me hubieran prendido la luz y pude ver, o como si me hubieran quitado una venda de los ojos y pude ver. Pero más que nada pude ver en mi interior mi maldad, y llegó a mí un arrepentimiento verdadero, y de ahí empezó lo que yo le llamo el nuevo nacimiento. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Sí, que Dios le haya revelado su maldad y que de ser una criatura pasó a ser
una criatura diferente. Algo así es el nuevo nacimiento, una obra de Dios que hace en nuestras personas. ¿Sí? ¿Quién ya conoce el Evangelio? Levante su mano, por favor, el que conoce el Evangelio. Se supone que si somos hijos de Dios, alguna vez alguien nos predicó el Evangelio. ¿Sí? Porque el Evangelio, ahí viene la noticia por la cual somos salvos. El Evangelio contiene la obra de Cristo por la cual, ¿sí? Entonces no puede haber alguien que diga, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, sin que le hayan predicado el Evangelio. Entonces es lo que voy a tratar de hacer. Vamos a tratar pues todos somos cristianos, pero vamos a hablar sobre el Evangelio. No voy a tratar, mi intención no es ofender a nadie. Yo no conozco las vidas de nadie. Conozco un poquito la de Nidia y Jessica y mis respetos para ellas, las quiero mucho y las admiro, siervas de Cristo. Pero en general no conozco la vida de nadie. Yo no quiero ofenderles, pero voy a tratar de ser lo más fiel a lo que es el verdadero Evangelio. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer en base a preguntas. Este es mi acordeón. ¿Quién sabe que es pecador? Levante la mano el que sabe que es pecador. ¿Sí? Así es como inicia el Evangelio. Que hay un grave problema de que todos somos pecadores. La palabra dice de que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, estamos separados, estamos arrojados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y no hay pecado chico ni pecado grande. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. La palabra dice que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Dice que, algo así, dice que veneno de víboras, sus lenguas. ¿Quién no de nosotros a veces estoy hablando con fulanito y estoy hablando de manganito? Y al rato voy con manganito y estamos hablando de fulanito. Y nos enteramos de algo y ya nos anda por ir y se nos sale. Que algo no nos gustó en el culto y vamos y al rato ya estamos platicando. O sea, la lengua es algo que muy difícil de dominar. No hay ni siquiera uno, veneno de áspides, o sea, de serpientes son nuestras lenguas. Y es verdad. Ese es el primer grave problema, de que todos hemos pecado. Y que la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y muerte significa separación. Separación. Muerte significa de que ese día, por causa del pecado que empezó primero por Eva y Adán, Eva fue engañada y trajo a Adán y también fue engañado, y por ahí, por un hombre entró el pecado, y así cada uno de nosotros. Y hasta la fecha no hay ninguno que no haya pecado. Entonces, la paga del pecado es la muerte, la separación. Y en este caso la muerte significa de que un día el cuerpo se va a la tierra. Y el alma, el aliento de vida se va al Creador. Hay una separación. Esa es la muerte. Antes fuimos hechos para vivir eternamente, pero por el pecado entró la muerte. ¿Sí? Y la palabra dice, en Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué sigue? El juicio. Todos vamos a morir, y después de esto el juicio. Y dice que grandes y pequeños, pobres, ricos, poderosos, humildes, todos vamos a desfilar delante del gran trono blanco. Y ahí va a estar Jesucristo con sus ángeles y los libros. Y van a ser abiertos los libros. Y el que no tenga Cristo, el que no esté justificado por Cristo, ese va a ser echado
al lago de azufre y fuego, que esa es la muerte segunda, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde el rechinar de dientes, donde la llama no se extingue, y no va a ser 1 año, ni 100 años, ni 1000 años, eternamente, por una eternidad. Y no es porque Dios quiera que nos vayamos allí. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es por la terquedad del hombre, que prefiere seguir la corriente del mundo a seguir a Cristo. Es por eso que en aquel día va a ser echado al lago de azufre y fuego. Pero al parecer todos nosotros escogimos a Cristo. Entonces en aquel día vamos a resucitar para vida eterna. Entonces ese es el gran problema. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Todos los que estén sin Cristo van a ese lugar. Dice la palabra que ese camino es ancho y muchos van por él. Y pocos, el camino que va a la vida eterna es angosto. Pocos son los que lo encuentran y pocos son los que deciden caminar por ahí. Sí, pero ese camino lleva a la vida eterna. Entonces, hay una mala noticia, pero ahí viene la buena. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice Jehová. Él nos ama con amor eterno. Él creó todo lo que vemos para deleite de nosotros. El mar, este aire, tantas cosas hermosas. Nos dio la posibilidad de encontrar una pareja, pero serle fiel para toda la vida. Y nos dio el disfrute de las relaciones sexuales y las bendijo, pero dentro del matrimonio. Nos ha dado muchas cosas porque Él nos ama. Pero nosotros en nuestra terquedad y por causa del pecado, ¿qué hemos hecho y qué seguimos haciendo? Destruyendo lo que Dios nos dio. Hemos destruido la naturaleza. Ya muchos animales que en mis tiempos existían ya se extinguieron y cada vez se extinguen más. Hemos acabado con los ecosistemas, con la naturaleza que Dios nos dio. Se están creando leyes en contra de la familia. Se está legalizando lo bueno, al revés, lo malo. Y se está condenando lo bueno. Hemos echado a perder todas esas cosas hermosas que Dios creó para nosotros. Mas sin embargo, dentro de las cosas que Dios nos dio y nos demuestra su amor, es de que en su amor Dios nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera fue el amor que el Padre nos tuvo a nosotros, que Él, al ver que no había ninguno justo, Él miró en la tierra. Ustedes saben que para que haya perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento se tenía cada año el sumo sacerdote, tenía que sacrificar un cordero o una palomita para los más pobres, para cubrir los pecados de la familia. Tenía que haber derramamiento de sangre cada año para el perdón de los pecados. Y era un derramamiento de sangre que no tenía fin, aparte que no los borraba, simplemente los cubría. Se necesitaba un cordero sin mancha, sin pecado, para que se sacrificara por los pecados de la humanidad. Pero Dios observó por los años y por los siglos y ningún ser humano fue capaz de llevar la ley en su totalidad. Todos la violaron. El que peca en uno solo de los mandamientos se hace culpable de todos.
No hubo uno solo que cumpliera la ley a la perfección. Y tuvo que encarnarse el Verbo. Jesucristo tuvo que encarnarse y vivir una vida 100% Dios, pero 100% humano también. Él, al igual que nosotros, Él tuvo sed, Él tenía cansancio, Él también, pienso yo, que llegó a enfermarse, Él también fue tentado, vivió una vida como nosotros en humanidad, pero Él nunca pecó, y fue ese Cordero Santo que se ofreció por los pecados de la humanidad. Bueno, pues la pregunta es esa: ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados, por nuestras culpas. El castigo que nosotros merecíamos, el Padre lo cargó, todo el castigo, toda la ira de Dios fue sobre su Hijo. Lo que nosotros merecíamos, el Padre lo cargó sobre su Hijo. Él sufrió toda la ira de Dios a favor de nosotros. Y Él exclamó, Jesucristo exclamó: consumado es. El precio fue pagado, en su totalidad fue pagado por el sacrificio de Jesucristo. Pero para eso Él tuvo que ser azotado cruelmente, tuvo que ser desnudado, escupido, humillado. Él, siendo el Hijo de Dios, no podemos imaginar. La palabra dice, cuando les pregunté que si conocen a Dios, haz de cuenta que dice la palabra que el cielo, los cielos de los cielos es su trono, y la tierra es el estrado de sus pies, donde Él coloca sus pies. Su majestad es grandísima, su gloria es grandísima. Imagínense que, por ejemplo, aunque no hay comparación, pero imagínense el sol. Ustedes ven el sol y lo ven de un tamaño, pero conforme se van acercando a él, se van dando cuenta de la grandeza del sol. Quién sabe cuántas veces, cientos o no sé cuántas veces es más grande que la tierra. Igual, cuando vamos conociendo a Dios por medio de su palabra, por medio de obedecerle, por medio del Espíritu Santo, nos damos cuenta de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Imagínense que se acercan al sol, nos vamos a dar cuenta de la grandeza del sol y de nuestra pequeñez. Dios es mucho más grande. Ni los cielos de los cielos contienen la gloria de Dios. Si nos acercamos a conocer ese Dios, nos damos cuenta de su grandeza y de nuestra pequeñez delante de Él. Entonces, ¿qué hizo Dios por nosotros? Envió a Jesucristo en amor para morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita? Jesucristo ya pagó en la cruz un precio muy alto, que ni todas las riquezas del mundo juntas pudieran pagar el precio de nuestra salvación, de la salvación nada más de una sola persona. Ahora la sangre de Cristo alcanzó para la salvación de todo aquel que crea en Él. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer, arrepentirse, dice Jesucristo, el apóstol Pablo, el Juan el Bautista. Ellos iban predicando: arrepentíos y creed en el Evangelio. Se necesita arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿sí? Y creer en el Evangelio es creer en Jesucristo. Fe en Jesucristo, no fe en la Virgen fulana, no fe en el santo fulano. Fe
en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz. Arrepentirse y creer en Jesucristo. Pero creer, esa fe implica obediencia, implica fidelidad a Cristo, ¿sí? Implica arrancar de mi corazón el yo. Porque si yo no tengo a Cristo, ¿a quién tengo gobernando en mi corazón? A mí mismo, al yo. Yo hago mi voluntad. Creer en Cristo implica que ahora ya no gobierno yo. Ahora tú, Señor, Cristo, eres mi Señor y mi Salvador, eres mi amo, eres mi dueño. Tú me compraste a precio de sangre. Y ahora tú vas a gobernar mi vida. Y ahora yo te pertenezco y ahora yo voy a hacer tu voluntad. Si yo tengo un arrepentimiento verdadero, si yo realmente me arrepiento, porque puede ser un arrepentimiento entre comillas de emoción, de un ratito, eso no cambia nada. Un arrepentimiento verdadero. La palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito. ¿Han escuchado eso? Que Dios no rechaza un corazón contrito. Contrito significa un corazón verdaderamente arrepentido, que está profundamente arrepentido de haber ofendido a Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios no lo rechaza. Y cuando uno, en mi caso, yo me arrepentí de ser un hombre terco que dejó a mi esposa, la dejé 8 años con mis hijos chiquitos y me fui con otra mujer que tenía 2 hijos de 2 hombres diferentes. Cuando por fin me arrepentí, después de 8 años de terquedad, cuando por fin me arrepentí, le dije: Señor, he hecho un desastre de mi vida, ayúdame, no puedo, ayúdame. Y me arrepentí, lloré y clamé. Fue cuando se hizo realidad su palabra, de que Él dice que Él al soberbio lo ve de lejos, pero al humilde, al que se humilla, dice que le extiende su mano y lo levanta. Así pasó con mi vida. Cuando yo por fin me arrepentí, y llorando le dije: he hecho un desastre de mi vida, ayúdame Señor, no puedo. Fue cuando alguien me empezó a hablar del evangelio y yo todavía le dije: a mí, ¿qué me va a enseñar de a mí? Pues si yo estuve, ¿qué me va a enseñar de Dios si yo estuve en el colegio Remington, si yo sé todo de Dios? Pero lo escuché y la palabra hizo la obra en mi corazón y empezó ese nuevo nacimiento, empezó a hacer la obra en mí. Dios no rechaza un corazón verdaderamente arrepentido y que clama a Jesucristo. Entonces, dice la palabra que la salvación no es por obras. A mí me enseñaron en ese colegio Remington que la salvación era por obras, que iba a haber, en aquel día que yo me presentara delante de Cristo, que iba a haber una balanza entre mis obras buenas y mis obras malas, y la que pesara más era para donde yo me iba a ir. Por eso yo me creía bueno, porque yo hacía cosas que todo el mundo hacía, que eran malas, pero yo decía: todo el mundo lo hace. Pero también hacía cosas buenas, y yo decía: no, pues hago más cosas buenas que malas, entonces yo me voy a ir al cielo, porque yo creía en esa mentira de la balanza. La palabra dice que la salvación es por gracia de Dios, es un regalo inmerecido que Dios nos da, nos lo dio en Jesucristo. Y se obtiene por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Entonces, la decisión es de cada quien. No hay una oración mágica que yo les diga: ay, hagan esta oración y van a... No hay una oración mágica. Ahí la decisión es de ustedes, que sean sinceros, que analicen, que mediten, que le digan a Dios: Señor, realmente soy pecador, muéstramelo, muéstrame mi condición delante de ti, dame de tu Espíritu Santo. Dice que Dios es un Padre bueno que no nos niegue el Espíritu Santo si alguien se lo pide de todo corazón, y es el que les puede dar su verdadera, el que nos lleva a la convicción de pecado, es el que les puede decir si realmente de qué forma han ofendido a Dios, para que en ustedes llegue ese verdadero arrepentimiento y doblen rodilla y clamen a Cristo y verdaderamente nazcan de nuevo, y que Él les dé
al Espíritu Santo, que es el sello, es la garantía de que en aquel día van a estar justificados delante de Dios. Entonces la decisión es de ustedes. La palabra dice en Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, dijo eso a los romanos, que había que confesar a Cristo con la boca, era porque en aquel tiempo el emperador, el César, exigía adoración como si él fuera Dios, como un semidios. Él exigía que se le postraran al César, al Curios, le llamaban Curios, que significa Señor, así como título de majestad. Él era como un semidios. Y los cristianos no se postraban al César, solamente delante de Dios. Entonces, si un cristiano confesaba que Jesús es el Señor, el Curios, y el César no es el Señor es Jesucristo. Si un cristiano confesaba eso, que Jesús era el Señor, era echado a los leones, era a la hoguera. Por eso Pablo le dijo que si confesares con tu boca, no es nada más decir, yo digo que Jesús es el Señor. No, es decir, yo estoy dispuesto de ir a la muerte si es posible. Si es necesario, yo voy hasta la muerte porque yo confieso que Jesús es el Señor. Si tú estás dispuesto a dejar, a amar más a Dios, a Cristo, que a tu papá, que a tu mamá, que a tu novio, que a tu hermano, que a tu hermana, inclusive a tu propia vida, si estás dispuesto a amar a Dios más que a ellos, entonces eres apto para seguir a Cristo. De otra manera no eres digno de seguir a Cristo. Un discípulo, una persona le dijo a Cristo, para terminar, ya 5 minutos terminamos. Le dijo una persona a Cristo, Maestro, quiero seguirte, quiero ir detrás de ti. Dice, las zorras tienen su nido y tienen su guarida, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? El joven rico le dijo, Maestro, bueno, yo quiero, ¿qué necesito para ir al cielo? No, por los mandamientos. Según él, todos los había cumplido, según él. Solo te falta una cosa, le dijo, para ser perfecto. Deja todas tus riquezas, dáselas a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue triste porque pues se demostró que su Dios era las riquezas. Entonces, seguir a Cristo no es fácil. Él no nos dijo que iba a ser fácil. Él nos dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígame. Entonces, si alguno está dispuesto a seguir a Cristo, al precio, inclusive si es necesario de sacrificar nuestras propias vidas, entonces al final vamos a tener la vida eterna. Sí, yo estoy dispuesto, soy cobarde, soy miedoso, y a cada paso le digo, Señor, ayúdame, porque han venido pruebas en mis casi 19 años en Cristo, han venido pruebas a mi vida, y le digo, ay Señor, ayúdame a seguir adelante, y si peco, abogado tengo, Jesucristo el justo, perdóname Señor, y adelante, y ayúdame a obedecerte. Y día a día, y Él me ha mostrado que su palabra es verdad. Pero no es fácil. Dice un predicador, dice, nuestras iglesias deberían de ser como buques de guerra y no como cruceros de lujo. Porque si se fijan nuestras iglesias, ¿qué hacemos en las iglesias? Vamos al culto y estamos bien cómodos. No predicamos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Debemos de ser guerreros de Cristo. Sí, nuestras iglesias como buques de guerra. Debemos de ser cada uno de nosotros soldados de Cristo.
El reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no como, ¿qué dice? No como cruceros de lujo, de que estamos bien cómodos yendo a la iglesia y ya a la casa, y a la noche me voy al cine y con mi novio y bien a gusto, y no estoy dispuesto a sacrificar mi vida por la causa de Cristo. Dice Cristo, para terminar, el que, no se me olvidan las cosas, el que quiera salvar su vida, algo así, la va a perder, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, ese la va a ganar, ese la va a encontrar. Entonces, la decisión es suya. Si quieren seguir a Cristo, ¿de qué lado está? No hay tibios. Dios a los tibios los vomita de su boca. No hay tibios, hay un solo lado. ¿Quieren seguir a Cristo o quieren seguir la corriente del mundo? Porque vienen cosas bien duras, vienen muchas mentiras. Y tenemos que ser valientes para predicar la verdad, al costo que sea. Entonces cada quien decide. Y pues